a temas nuevos y a temas desafiantes como es las criptomonedas, de las cuales sabemos mucho en los medios, escuchamos hablar de ellas, pero la cuestión judicial, la cuestión jurídica y los conflictos que puede llegar a generar, de eso conocemos poco. Es por eso que para nosotros es un honor, y como presidente del Colegio de Abogados de Morón, en nombre de los abogados de Morón, agradezco especialmente la presencia del doctor Rubín y felicito a los directores del general del Instituto de Derecho Comercial, el doctor Spanguero, y del Instituto de Derecho Concursal, la doctora Marisol Martínez, por haber hecho este esfuerzo y permitirnos gozar de esta charla que es tan interesante. Además, le digo al doctor Rubín que cuenta con una concurrencia, además de numerosa, muy reconocida dentro de nuestra jurisdicción, porque tiene consejeros del colegio, como el doctor Carabajal, que además es protesorero, concurre también el doctor Marcelo Boedo, el doctor Joaquín Carabajal, que también es un importante y conocido colega de nuestra jurisdicción, la doctora Pavese, miembro del instituto, el director del Instituto de Derecho Laboral, Walter González, Fernando Marcos, entre las personas que estoy viendo ahora, y que son todas personas que participan muy activamente y que conocen mucho de derecho, así que seguramente quieren aprender un poco más de alguien que sabe tanto como usted. Así que no voy a extenderme más, agradecerles, decirle que el colegio sigue trabajando en pandemia, como vemos, de esta forma, tratando de fomentar estas actividades y esperando que se normalice lo más rápido posible. Mientras tanto, les rogamos que se sigan cuidando y que sigan trabajando con el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo. Muchas gracias y le devuelvo la palabra a Marisol para que presente a nuestro expositor. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos un enorme orgullo de tener la visita presencial nos debe, va a venir el doctor a inaugurarnos la nueva sede. El doctor Miguel Rubín es un destacadísimo. Yo le decía hace un rato que es un acróbata del derecho muy entrenado, ¿no? Realmente es un experto en derecho comercial, tanto societario como concursal, y ya vemos que no le tiene miedo a nada el doctor. Es doctor en Derecho por la UBA, especialista en asesoría jurídica de empresas también por la UBA. No tenemos el gusto de tenerlo como profesor en la UBA, pero ha sido muchos años, ha estado en las cátedras, y bueno, ha participado de cuánta comisión legislativa, tanto de unificación civil y comercial del proyecto del año 89, como de las reformas concursales proyectadas por la Comisión del 97, de muy destacada actuación y que siempre es un referente. Es autor permanente y un maestro del derecho comercial. Creo que esto es un abreviadísimo currículum de presentación, si se me permite el atrevimiento, ¿no? El doctor también es árbitro del colegio público, entre otras cosas, y bueno, cada vez que recurrimos a él, por ahí, por algún tema muy especial, en consulta, nos enteramos de que está haciendo algún litigio en la Bolsa de Comercio de París, o que fue a Londres por alguna otra cuestión, así que realmente ya no me sorprende nada de él. Me va a seguir sorprendiendo con la charla de hoy sobre criptomonedas, tiene toda la jurisprudencia, así que bueno, no los aburro más con mi presentación y pasamos a escucharlo a Miguel, que va a ser mucho más divertido. Gracias, Miguel. A ver, tenés muteado, está muteado, Julieta. Ahí va. Ahora sí, bien. Ok. Bueno, muchas gracias por la muy generosa presentación, exagerada como siempre, pero comprensible porque viene de la amistad. Así que tomo los elogios entre paréntesis, como un gesto de afecto. Bueno, un poco en off le estaba comentando que la idea de meterme con este tema era parte de un ejercicio intelectual, hacer una prueba, a ver cuánto de lo que uno sabe de derecho o lo que cree que sabe de derecho sirve para afrontar temas que son hoy novedosos y que prometen ser
por lo menos un desafío para el futuro. Esto es lo que ocurre con las criptomonedas, que es una especie de sustituto del dinero. Nosotros hasta ahora teníamos el dinero como una medida de valor de las cosas. Y hasta el lejano pasado el dinero valía por su equivalencia a determinadas cosas. Entonces, en la Argentina esto pasó hace muchísimo tiempo. Un peso valía porque había cierta cantidad de valores, generalmente oro en respaldo. Lo mismo pasaba con otras monedas. Eso hace rato que dejó de ocurrir en el mundo, y lo que ocurre es que las monedas valen lo que valen o sirven para medir el valor de las cosas, sencillamente porque la gente cree en ello. La verdad es que no hay otro motivo. No hay ninguna ley que obligue a nosotros a aceptar, salvo algunas reglas del Código Civil y Comercial, bajo determinadas circunstancias, recibir dinero a cambio de cosas o de servicios o de derechos. Esto está cambiando porque no es que hay gente que se ha puesto a copiar dinero, lo que sería una falsificación y por lo tanto un delito, sino que hay particulares que se han largado a generar un sustituto del dinero y que como tal empieza a ocupar, no se sabe hasta cuándo y por cuánto y con qué extensión, el valor del dinero. O sea, hay gente que está dispuesta nada más que porque cree en eso, de que algo que es etéreo, que está nada más que en un sistema de computación internacional, vale lo que vale y por lo tanto está dispuesta a cambiar bienes, servicios y derechos por este extraño sustituto de dinero. Ahora, primer problema, porque si los estados, en cierto modo, pierden el monopolio de fabricar dinero, esto podría ser de una trascendencia monumental, porque una herramienta gigantesca de la política económica de los países, como es el manejo del volumen de dinero que se echa al mercado, bueno, podría, en la medida que la gente empiece a creer más en estos sustitutos del dinero que en el dinero que fabrican los estados, bueno, podría generar un verdadero cataclismo en el sistema económico mundial. De manera que, generándole un buen susto de entrada, ¿no? Vamos a sumergirnos desde el punto de vista jurídico al problema. En primer lugar, desde el punto de vista del derecho argentino, vamos a observar que, bueno, parece ser que, como esto no está prohibido, negociar en monedas virtuales debiera estar permitido, ¿no? Por lo que dice el 19 de la Constitución. Ahora, esto todavía no nos sirve ni para asomarnos al problema, porque, como verán, hay problemas nuevos a los cuales vamos a tratar de buscarle soluciones viejas, y ahí vamos a encontrar que soluciones viejas también es posible aplicarle a problemas que todavía recién están apareciendo. Bueno, menos mal que es legal, porque por lo tanto, en la Argentina, los negocios con criptomonedas son válidos y por lo tanto pueden ser objeto de los contratos. En consecuencia, ahí tenemos una primera ventaja. O sea, y esto es algo que en la Argentina se está viendo con mucho interés. Digo esto porque se ha formado como una especie de dos bandos entre los colegas en esto. Aquellos que propician con todo entusiasmo la difusión de las criptomonedas y que forman parte de distintos organismos, y otros que piensan que las criptomonedas sirven solamente para eludir los controles de cambio, o para hacer operaciones en negro, o para estar usados en operaciones directamente delictivas. De manera que lo que voy a tratar es de no dejarme llevar por la tentación de los tironeos de un sector y otro, y con esta prevención entrar en aspectos específicos, más bien técnicos. Ahora, mientras vemos si es legal o no es legal, o se aplica tal o cual norma, a esta altura, datos de marzo de este año, ya hay 7.200 variantes de criptomonedas en el mundo. Y si bien las más populares no son más de 100 o 120, se manejan miles y miles de millones de dólares en transacciones de esta naturaleza. Esto generó alguna preocupación en el año 2018, cuando en la cumbre del G20 los países entraron a tomar conciencia de la trascendencia que podría tener esto y qué podrían hacer para frenar o regular o convivir
con esto. Y por lo tanto, a partir de ahí empezamos a tener espacio nosotros los abogados, porque si había que frenarlas, o había que acelerarlas, o había que regularlas, ahí abrían la puerta a los abogados para que un problema simple se vuelva un problema complejo. Muy bien. Lo mismo pasó en la Comunidad Europea. Desde el año 2010 a la fecha, hay decenas y decenas de normas destinadas a reglamentar esto. En algunos casos se le ha exigido a quienes operen con criptomonedas a estar regulados en condiciones similares a las de las entidades financieras, se les pone controles y demás, pero esto tiene un inconveniente, que es muy difícil controlarlo, porque ¿a dónde está realmente un operador que genera criptomonedas o que las comercializa o que funciona como minero, que es para decirlo en términos de manejo nuestro, algo así como una especie de escribano de registro de transacciones en monedas virtuales? La cuestión es que todo este cúmulo de normas que también se han dado a nivel nacional, en Alemania, en Francia, en Italia, para generar algún tipo de controles, sobre todo ha tenido en particular una preocupación similar a los regímenes que tenemos nosotros en nuestra ley 25.246 de lavado de activos, de origen delictivo, etc., ¿no? O sea, porque realmente es una preocupación, porque es sabido que hay transacciones monumentales, como ventas de armas o de drogas prohibidas, etcétera, que se transan con Bitcoin o con otros sustitutos de moneda o con criptomonedas. Ahora bien, en América Latina, Uruguay, Perú, Paraguay, Ecuador, se vieron tentados a dictar normas destinadas a regular, pero como muchas veces pasa, esto es un poco una sobreactuación de los gobiernos. Esto es típico en todo lo que tenga que ver con crisis económica. Los gobiernos, los congresos tienden a sobreactuar, a buscar medidas más ampulosas, más que nada para distraer al público de la tele o de los otros medios de comunicación, mientras el problema sigue pasando. Porque ¿a qué viene que, por ejemplo, Paraguay haya sacado una ley de medio de pago electrónico si la inmensa mayoría de las transacciones no están en condiciones de controlar? Y transcurren todo el tiempo a espaldas, por arriba, por abajo y por los costados de los regímenes de control y de los organismos de control. Algunos, por ejemplo, en Ecuador, en un momento dado, las prohibieron del todo y establecieron de que solamente podían haber medios virtuales de pago si eran regulados o emitidos por el Banco Central. Otros países como México dictaron normas sobre la actividad de fintech, ¿no? que están muy difundidas, pero también se le exige que tenga una sede, que tenga un capital mínimo, que tenga determinados controles, que se sometan a determinados controles. Pero si no se saben dónde están y desde dónde funcionan, cómo hacer efectiva estas normas que establecen los regímenes nacionales. Algunos han ido más lejos. Ustedes saben, Venezuela en el año 2018 inventó el petro, que es una moneda virtual venezolana. Lógicamente no tuvo ninguna trascendencia. Algo similar ocurrió con Senegal, pero ojo, ya Gran Bretaña está evaluando la posibilidad de sacar un criptoactivo, una criptomoneda nacional, y China, que hace 2 o 3 años venía generando ensayos sobre esto, la semana pasada hizo un anuncio de que el Banco Central de China estaba en condiciones de sacar un criptoactivo, lo cual podría discutirle mercado, sobre todo al Bitcoin, que es la criptomoneda más conocida, y en ese contexto, no sé si ustedes lo habrán visto en los diarios, en la tele, en todos lados, eso sumado a que el fabricante de los autos Tesla dijo, mire, la verdad que lo pensé bien y no voy a aceptar más que me paguen con criptomoneda, hizo que el valor del Bitcoin, que había subido a $60.000 la unidad, bajara a 30.000 en un día. Entonces, esto demuestra que estamos ante una actividad sobre la cual se generan muchísimas incógnitas, que es muy poco manejable y por lo tanto
para nosotros los abogados, que todo lo antiguo y clásico es virtuoso, representa una dificultad. En Estados Unidos pasó algo similar, donde transcurren la mayoría de las transacciones en esta materia. Ellos tienen bajo la vigilancia del Congreso dos entidades fundamentales. Una es la SEC, la Security and Exchange Commission, que controla el mercado bursátil, y otra es la CFTC, que es la Commodity Future Trading Commission, que regula el tema de los commodities. Entonces, cuando este fenómeno apareció, hubo estas cosas de discusiones burocráticas, se darán cuenta, pasa no solo en la Argentina. Hubo una enorme discusión de quién era el problema, si era el problema de la Security and Exchange Commission o si no de la CFTC, y mientras ellos discutían a quién le tocaba una cosa o la otra, resulta que los problemas seguían sucediendo, empezaron a aparecer por los tribunales y todavía hoy no está totalmente definido. Hubo un par de casos en los tribunales norteamericanos muy interesantes, una de MyBitcoin. Todos estos casos, les aclaro, generalmente transcurren para los que son de la patria comercialista y tienen camiseta concursera, tienen particular interés en los concursos porque la mayoría de los conflictos que se dieron en el mundo civilizado en materia de las transacciones ha sido a partir de cuestiones que de un modo u otro pasaron por el tema concursal. En Estados Unidos, ya les digo, pasó con el Bitcoin y después uno con ATB Coin, que bueno, los jueces, ustedes saben, los jueces americanos no son particularmente interesados en ser grandes doctrinarios, de manera que son soluciones más bien prácticas destinadas a resolver el problema cotidiano, ¿no? De manera que, no obstante, si algún juez, por considerar razonable determinada solución, dijo, para mí que esto es como el dinero, esto generó una revolución entre los abogados en Estados Unidos, porque dijeron, ¿vieron? Yo tenía razón, esto es sustituto del dinero y por lo tanto, bueno, empezaron a sacar conclusión de la conclusión de la conclusión. Después, lo que ocurrió también es que esto ha generado mucho interés como valor de mercado y por lo tanto trajo problemas legales adicionales. Ahí los tribunales, para saber si están realmente ante un problema global, esto es importante, por ejemplo, para las demandas colectivas, ¿no? Fenómeno al cual nosotros recién nos estamos asomando. Yo tengo un pleito con el que me estoy divirtiendo mucho hace 2 o 3 años, contra las tarjetas de crédito, una demanda colectiva, otro día si quieren hablamos del tema. Pero ahí tienen para saber si esto es realmente un problema de mercado global en el mercado norteamericano, lo que se llama la prueba Howey. La prueba Howey tiene la respuesta a 3 preguntas. ¿Esto es un tema de dinero? Número 1. ¿Esto es un tema que abarca a mucha gente? Tema 2. 3. ¿Esto hace que yo pueda participar en negocios ajenos? Si la respuesta es sí a estas 3 preguntas, entonces estamos ante un tema de alcance global y por lo tanto las respuestas ya no pueden ser las comunes de lo que sería el equivalente de nuestro Código Civil y Comercial, sino que tendrían que ser soluciones que podrían venir desde el punto de vista procesal a través de procesos colectivos. Algo similar ocurrió en Japón. El caso más grande de la historia con las criptomonedas, el caso Mt. Gox, se dio en Japón. Se dio en Japón. Y fue tan grande que generó una ley. Es decir, en el 2017 se dictó la ley de servicio de pago para tratar de regular este fenómeno. Y otra vez se volvió a decir, bueno, para quienes negocien con estos criptoactivos deben cumplir determinadas reglas, deben tener cierto capital, pero insisto, y aparte las sanciones son realmente muy severas, pero seguimos con el gran problema de que la inmensa mayoría de las transacciones de estas características no son públicas y son difíciles de controlar. Ahora bien, vamos a empezar a ver este tema desde el punto de vista del derecho argentino. Está claro de que los criptoactivos no son moneda en Argentina, es decir, no tienen fuerza legal. Tampoco tienen curso forzoso, es decir, yo no estaría autorizado para pagar una deuda con criptoactivos. Si yo contraje una deuda y me comprometí a pagar en pesos, en dólares, lo que fuera,
no puedo obligar a mi acreedor a que me cobre en Bitcoin o en otra cosa. Y si bien el lease es, de todos modos, aplicando la regla del Código Civil y Comercial, 943, podría decir, bueno, pide que el acreedor acepte cobrar el crédito que tenía en otra especie, porque la dación en pago perfectamente podría aplicarse de que se pague con criptomonedas. Ahora, esto a su vez tiene otras consecuencias. ¿Podría pagar yo una deuda en criptoactivos? O sea, tomo prestado Bitcoin u otro tipo de... ¿Podría pagar con pesos argentinos? Como confusamente dice el actual 765 del Código Civil y Comercial. Parece que no, porque en todo caso la norma está referida a moneda que no sea de curso legal en Argentina. Y como acabamos de comprobar, las monedas virtuales casualmente no son monedas, son sustitutos de moneda. Esto tiene a su vez consecuencias en otras ramas del derecho. Hay una gran discusión a nivel global si las criptomonedas son cosas o no son cosas. Parece algo menor, pero si uno lo ve desde la perspectiva del derecho penal, si fueran cosas, podrían estar sometidos a las reglas del hurto o el robo. Que si no fueran cosas, o si fueran simplemente un crédito o bien, la sustracción de este tipo de bienes sería una defraudación o una estafa, según el 172 o 173 del Código Penal. Como se darán cuenta, esto, a medida que uno raspa la superficie, va encontrando cada vez más consecuencias de algo que aparentemente es simple. En los últimos años en la Argentina hubo, según el punto de vista del gobierno de turno, una mirada diversa sobre esto. En el gobierno que concluyó a fines del 2015, a nivel nacional, hubo una enorme restricción en el manejo de divisas y por lo tanto hubo una mirada muy crítica respecto de los criptoactivos. De ahí que la UIF, en el 2014, dictó la resolución 300, por las cuales les puso una cantidad de... La verdad es que no tuvo mucho mérito, porque más o menos tradujo y copió lo que se habían hecho en otros países en la materia, pero les puso una cantidad de condicionamientos que quedaron escritos en el agua porque, insisto, la falta de posibilidad de efectivo control por parte de las autoridades ha hecho que no se las pueda controlar mucho. Ahora, cuando cambió el gobierno, cambió el signo político a fines del 2015 y hasta fines del 2019, al contrario, hubo un interés desmesurado por ver cómo se le daba cabida y de hecho el Banco Central y el gobierno en el 2016 participaron en la primera conferencia latinoamericana de Bitcoin y blockchain y mandaron una tropa de funcionarios y demostraron un sumo interés y lo que es más, sobre el 2017 se autorizaron los primeros 2 bancos virtuales, es decir, el Banco Central autorizó al Banco OneUp y al Banco TSA Banking que no queda en ningún lado, o sea, no tiene sede física, que opera solamente de manera virtual. Desde luego, cuando volvió a cambiar el signo político del gobierno en fines del 2019, el Banco Central largó una cantidad enorme de comunicaciones, arrancando por la A6859, donde dispuso también otra vez mecanismos de control y de restricción, y lo que es más, a través de la comunicación A7030, dispuso una obligación de los bancos de informar las tenencias de activos, lo cual a su vez generó, no tengo tiempo para explicarlo, una acción colectiva contra los bancos para impedir de que se cumpla esa disposición del central. Esto también tiene trascendencia desde el punto de vista fiscal. Hay cuestiones, o sea, desde la sanción de la ley 27430, que modificó el régimen del impuesto a las ganancias, se sabe de que las utilidades que provienen de las transacciones que involucran a criptoactivos pagan impuesto a la ganancia. Hay dudas si pagan bienes personales, porque algunos se interpretan, como corresponde a todos estos temas, a partir de lo que dice el artículo 21 y 22 de la ley
que dispone este impuesto, si son bienes que deben ser computados como a los efectos impositivos o no. Ya hubo también, por ejemplo, a nivel provincial en Córdoba, una ley provincial que dispone un impuesto que no sé a quién se lo van a cobrar, porque primero tienen que averiguar quién es que hizo las transacciones, de manera que a menos que esos negocios sean descubiertos, digamos que son transparentes para los organismos de control fiscal. Bueno, me gustaría en esta última parte, en esta segunda parte, contarles algunos precedentes jurisprudenciales que pueden ser de interés, son del derecho comparado, pero los quiero ver con ojos argentinos y los invito a que lo veamos con ojos argentinos. Hubo un caso muy interesante en Italia, el caso BitGrail SRL, donde un señor Firano inventó una moneda virtual que llamaba Nano. Ustedes dirán, bueno, pudo haber tenido éxito, ¿no? ¿Quién va a creer en una cosa? Bueno, el sujeto en el 2017, consiguió meter 17 millones de nanos, equivalente a 170 millones de dólares. De manera que esta situación de dos partes, uno que ofrece y otro que está interesado, parece que tuvo bastante difusión. Como se imaginarán, no tendríamos caso si esto no hubiera terminado en los tribunales. Y la verdad que lo que ocurrió con este sistema que inventó este señor Firano es que él era el único que manejaba el volumen de las transacciones y en un momento dado fue a los tribunales y dijo, ¡uy! Me robaron los nanos, no los tengo. Y por supuesto, 2 minutos después pasó por el tribunal concursal y pidió su concursamiento. Ahí se generó toda una discusión de quién era el responsable de la pérdida de los nanos, o sea, de la falta de control que generó digamos, la desaparición de estos activos. Y esto generó una enorme discusión que llegó al Tribunal de Florencia allá por el año 2018, donde al final, bueno, en síntesis se determinó que este Firano era responsable y debía pagar, pero lo que es muy interesante es lo que el síndico pudo hacer en esas operaciones para perseguir la localización y captura de estas monedas virtuales que, si bien en un porcentaje no muy mayor, de algún modo lo consiguió. Hubo también en Rusia un caso bastante famoso, el caso Zarkov, donde tuvo trascendencia por, más que nada, el momento político que se daba en Rusia. Entonces, en primera instancia, siguiendo el punto de vista de Zarkov, que digamos era también otro que generó un sistema de monedas virtuales que después de generar una especie de esquema Fonzi, ¿no? O sea, de capturar dinero de la gente con un sistema piramidal. Bueno, se presentó al tribunal y dijo, no puedo pagar, y entonces entró a discutir si los bitcoins, o no eran bitcoin en este caso, aunque había mayoritariamente bitcoin, eran cosa o no, si eran considerados activos a los efectos concursales o no, etc. En primera instancia le dieron la razón, en la Cámara no le dieron la razón, y digamos que la respuesta hubiera sido muy similar a la que hubiera dado un tribunal argentino ante una situación similar. Después en Holanda también hay un caso muy interesante, Coin Trading, que también se dio en el pasado reciente, donde un sujeto vendió máquinas, equipos para hacer minería, o sea, para trabajar en la intermediación de las operaciones con Bitcoin. Y por supuesto, después de engatusar a unos 50 o 60 incautos, desapareció y las máquinas nunca fueron entregadas, todo lo cual generó una enorme discusión, más discusión fuera del tribunal que en el tribunal en sí mismo. El tribunal dijo, esto es un valor transferible y por lo tanto lo considero activo y sujeto al control del tribunal. Yo les comenté al pasar del caso Mt. Gox, que fue algo gigantesco. Para ustedes se den una idea, esta firma que nació en el 2010, en un momento dado llegó a manejar el 70% de los intercambios de Bitcoin en el mundo.
Es decir, estamos hablando de una cima, de unas cifras monumentales. Llegó a tener 120.000 clientes en 175 países. ¿Qué ocurrió con esta firma? Bueno, parece que era seria en principio, pero en un momento dado se generó un problema, porque tuvo 2 episodios de hackeo y le robaron virtualmente una parte importantísima de sus tenencias en Bitcoin. Bueno, este sujeto fue a los tribunales, después intentó pasar por un régimen similar a lo que sería nuestro concurso preventivo, y todo esto generó un lío monumental, porque aparte esto tuvo trascendencia internacional. Sí, tan es así que pocos meses después de abierto el concurso en Japón, se abrió el concurso en Canadá y se abrió el concurso en Estados Unidos, y empezaron los tironeos de los tribunales de un lado y del otro a ver quién manejaba una cosa o la otra. Aquí empieza a tener influencia algo que todavía es solamente proyecto en la Argentina, que es que ya hubo, en realidad hubo 2 proyectos, de procesos transnacionales de insolvencia, pero en este caso, tanto en Estados Unidos como en Canadá, se les reconoció la condición de proceso principal al concurso de Japón, y por lo tanto el síndico de Japón, que dicho sea de paso, en Japón los síndicos son abogados, no contadores, de paso lo aclaro, y en consecuencia se abrieron procesos paralelos con situaciones verdaderamente trascendentes. Una de esas situaciones tuvo que ver con con un problema que se dio recientemente, pero que en realidad pasó acá en la Argentina en la década del 80. Es decir, el valor del Bitcoin es muy fluctuante. Entonces, en un momento dado, de acuerdo a la ley de Japón, el síndico tenía que procurar la reposición de los valores en yenes de los activos que se habían perdido o de las deudas que tenía la concursada. Ahora, mientras se discutía si la verificación sí, si la verificación no, etcétera, etcétera, el valor del Bitcoin trepó a valores siderales, y entonces un grupo se dio cuenta de que si ponían un poquito de Bitcoin alcanzaba, y lo vendían, alcanzaba para resolver todas las deudas, y en consecuencia podían resolver el problema del concurso. Y entonces se les ocurrió algo que acá no es posible, pero en Japón sí, que sean un grupo de acreedores quienes pidan la conversión de la quiebra en concurso. O sea, una situación similar a la de 48 nuestro, pero por vía de conversión. Una cosa verdaderamente conmocionante, digamos, ¿no? Pero esto tuvo suerte variada. Hubo varios juicios colectivos que se hicieron tanto en Estados Unidos como en Canadá, y lo que es muy interesante fue una solución que dictó un tribunal de quiebra de Texas, que dispuso que recién cuando los valores sean cambiados por dinero, recién el juez iba a ver si tenía sentido ponerse a estudiar quién tenía razón, si lo que querían el valor, o sea, lo que nosotros llamaríamos el valor de la deuda de valor, o si el valor de dinero de los créditos insolutos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Hola? Perfecto, escuchamos, doctor. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Sí, se lo escucha bien, doctor. Gracias. Bueno, interrúmpame cuando quiera, porque si alguna pregunta o lo que fuera, no duden en interrumpirme, y lo hacemos dialogado, no tengo ningún problema. Les aclaro que estos problemas, estas discusiones sobre... ¿Cómo? No, perdóname. Tenés a Silvana García, porque tenés público internacional, como te vas dando cuenta. Qué bueno, me alegro mucho. Preguntándote por el nombre del caso. ¿Cuál de ellos? No, el Mt. Gox. MTGOX, Mt. Gox. Tuvo muchísima trascendencia, tal es así que en algún momento dado fue comparado con el caso Lehman. ¿Se acuerdan de Lehman Brothers?
que fue una quiebra monumental que tuvo trascendencia en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Bueno, así de grande fue el lío que generó Mt. Gox y la cantidad de trascendencia y la discusión. En Canadá, por ejemplo, dio lugar a varios pronunciamientos de la Corte de la Justicia de Ontario y de Quebec. Para colmo, Canadá tiene el problema que es un país federal en serio, y entonces, por ejemplo, Quebec, que es una provincia francesa, y tiene un régimen continental como el nuestro, los jueces tienen una forma de pensar y de actuar similar a la nuestra, pero el resto del país, como ocurre con la Corte de Ontario, son del common law y por lo tanto tienen una forma de razonar bien distinta, y entonces es común que se den conflictos, y en este caso los hubo, conflictos de criterio. Puede ser que uno dice blanco y el otro que dice negro. Claro que ellos tienen una ventaja, son federales pero no tontos. En muchos casos, cuando hay situaciones fuera del límite provincial o fuera del límite nacional, es muy común que en los procesos concursales se hagan convenios. Es decir, el juez levanta el teléfono o el celular o la computadora y se comunica con el otro y hace un convenio, y el resto del proceso concursal se rige por un mecanismo totalmente negociado entre el juez de un distrito y del otro. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. No, respecto de lo que decía recién me quedó la duda. ¿La orden de restitución es en moneda de curso legal o en la propia criptomoneda? Porque, bueno, tiene, digamos, fundamental diferencia en la oscilación. Léase, si yo concurso y tengo que devolver en pesos, con conseguir que entre gente y evalúe enormemente el valor de la criptomoneda, con muy poca plata, consigo devolver eso que eran pocos pesos cuando me lo habían depositado. Exacto, brillante, dio en el clavo. Exactamente, este es el problema, y esto es parte de la discusión. Y no solo, o sea, esta discusión se reabrió en Italia, en Canadá, en Estados Unidos y en Japón, con la diferencia de que nosotros tenemos gimnasia de inflación. Y entonces, claro, a nosotros, por lo menos de la década del 70 para acá, podemos ir a buscar a los repertorios jurisprudenciales y encontramos 2000 soluciones para cada problema. Pero ellos no están acostumbrados a tener conflictos de esta índole, y el hecho de tener que manejar un activo de valor tan fluctuante les representa un dolor de cabeza monumental. De ahí que, les aclaro, todavía el día de hoy no hay nada que se pueda parecer a una solución que pueda considerarse definitiva. Todo esto está en crisis y en materia de discusión, y todavía no hay nada claro. Otra de las cosas que también se discuten y que tienen mucho que ver, si ustedes se fijan en los dos proyectos que tenemos en la Argentina de ley de concursos transnacionales, uno de los grandes dolores de cabeza que tienen para saber cuál es el concurso principal y cuál es el concurso, el ancillary proceeding, como dicen los norteamericanos, el concurso auxiliar, es establecer el COMI. El COMI, que es el centro de los negocios del deudor, ¿cierto? Esto se vio hace muchísimos años en un caso que se vio mucho en los congresos internacionales, que era el Ever Fresh Beverage, que tenía negocio en Canadá y Estados Unidos, y entonces decía, bueno, ¿dónde tiene la sede principal de los negocios? Porque en la mayor parte del mundo no tienen el problema resuelto como lo tenemos nosotros, de que el juez competente en los concursos es el juez del domicilio registrado del deudor. Entonces, ahí lo que cuenta, cuál es la sede principal de los negocios, lo llama el COMI, ¿no? Bueno, si esto es un problema, supongamos que nos manejáramos acá en la Argentina, ¿no? Y entonces decir, bueno, ¿dónde tiene la sede principal de los negocios? No sé, Carrefour. Bueno, no sé, será en Buenos Aires. En fin, acá daría para una discusión, un incidente, un montón de pérdida de tiempo, etc. Esto también es un poquito dolor de cabeza, pero en algunos regímenes, como en Estados Unidos o en Canadá, son cosas que se resuelven en un par de semanas, digamos, o sea, no más de un par de semanas. Ahora, ¿cómo se maneja esto en el caso de negocios que involucran criptoactivos? Bueno, en el caso este que les comenté, el Mt. Gox, que les recomiendo que lo vean, en el año 2019, yo esto lo publiqué en 2 artículos de la revista El Derecho, con gusto después, si quieren, les puedo pasar los datos de lo que publiqué acá sobre el tema, pero una de las dificultades que tuvieron, tanto en Japón como en Estados Unidos,
como en Canadá, era establecer dónde queda el COMI, ¿no? El centro de los negocios, en una operatoria que funciona virtual, que no tiene sede. Bueno, entonces, ahí algunos dijeron, bueno, considero que el COMI queda en Japón porque la sociedad se organizó según las leyes de Japón, porque esa sociedad tenía, en definitiva, domicilio en Japón, porque el único directivo de la sociedad era un japonés que vivía en Japón y tenía cuenta bancaria en Japón. Y de ese modo, casi preliminar, digamos, algo que acá sería motivo de mucha discusión, resolvieron que el COMI quedaba en Tokio, Japón. Hay algunos casos que, porque se me está acabando el tiempo, voy a mencionar solo uno, porque me pareció sumamente divertido. Hubo dos, realmente. Uno de un sujeto muy solvente, muy serio, que era el único que conocía las claves de manejo del sistema y se murió. Tuvo el mal gusto de morirse y nunca pudieron recuperarse las claves, y todo esto generó un enorme lío que tiene un poquito de trascendencia jurídica, pero mucho de trascendencia tecnológica, porque había que ver cómo hacer para lo que este sujeto se llevó a la tumba. Y hubo otro caso muy interesante que se resolvió en Canadá, que lo traigo a cuento, porque el derecho tiene dos partes: uno lo que está escrito en las leyes y otro lo que los jueces hacen con eso y los abogados hacemos con eso, y esto tiene más que ver con lo segundo, que muchas veces es más importante que lo primero. En este caso canadiense, un pícaro que manejó un sistema que logró juntar varios millones de dólares en inversiones, en un momento dado dijo, perdí los activos, y los perdí. Entonces el Tribunal de Concursos de Canadá le ordenó poner a disposición del equivalente lejano de nuestro síndico esos activos que eran de terceros, y él primero dijo que era muy complicado, que no lo podía hacer. La Corte le dio 24 horas para que cumpla, no cumplió, y lo siguiente que hizo la Corte cuando vencieron las 24 horas es llevar al sujeto a su sistema de computación y toda la Corte, y muy cortésmente el juez le indicó de que debía tener la solución en 24 horas, porque si no, o se iba a su casa o se iba a la cárcel, y parece que el señor eligió la opción A, con lo cual milagrosamente recuperó la memoria, consiguió acordarse de las claves y recuperar los activos. Bueno, yo creo que estamos sobre el filo de la hora. Digamos que como aperitivo del tema, algo es algo, más o menos nos asomamos a un problema de corte jurídico de alcance insospechado, porque no sabemos ciertamente si este fenómeno de las criptomonedas va a durar mucho o poco, qué alcance va a tener. Es seguro que las cosas ya no van a ser como hasta ahora, porque si hasta ahora el monopolio de los mecanismos de intercambio era manejado por los estados, está visto que sea el Bitcoin o alguna de las, hasta hoy, 7.200 monedas que se conocen, perdón por la palabra moneda, lo uso como los sustitutos convencionales de la moneda, están funcionando. Bueno, mucho de nuestro sistema de vida va a cambiar en el futuro próximo, y eso seguramente va a llevar de las narices al derecho a un territorio todavía desconocido. Puede que sirva lo que sabemos hasta ahora sobre él, puede que sí, puede que no. Ya les dije, por ejemplo, esto del valor de la cosa o el valor de liquidación de la cosa, la vieja discusión sobre las deudas de dinero y deuda de valor se está reeditando, y es posible que las discusiones que allá por la época de la hiperinflación, en los tiempos de Alfonsín, cuando el juzgado, para contrarrestar el valor de los dólares, ponía tasas de interés altísimas, y a veces convenían que una deuda que era en dólares a uno se la terminen pagando en pesos con los intereses a las tasas que fijaban los juegos, y 2 meses después podría cambiar todo y ser absolutamente inverso, porque las fluctuaciones eran enormes. Ese fenómeno se está dando hoy porque las criptomonedas, aún las más prestigiosas, tienen fluctuaciones de cotización que son enormes. Ya les dije, hace 10 días
cayó de 60.000 a 30.000 el valor del Bitcoin, una criptomoneda que no hace mucho valía 2 o 3 mil dólares. O sea, eso nos da a nosotros una pauta de cuán inacibles son estos fenómenos económicos y por ende, porque siempre es la contracara del mismo fenómeno, los problemas jurídicos que vienen incorporados a él. Bueno, amigos, creo que ya mi tiempo se está acabando, así que quedo con mucho gusto a disposición de ustedes por si quieren hacer preguntas o cambiar ideas o discutir cualquiera de las cosas que dije. Nos apabullaste, Miguel. No sos un maestro, sos un monstruo. Un monstruo sagrado. Sí. Bueno, genial. Difícil de seguirte, ¿eh? Escúchame, Miguel, esto de que tuvo este trabajito que tuvo que hacer el síndico en el caso que mencionaste de Italia, ¿te acordás que por dónde pasó el Tribunal de Firenze, el de Florencia. Tribunal de Florencia. Sí. En el artículo que publiqué en El Derecho en el 2019 están todas las citas legales y como acostumbro a hacerlo están también los links de donde tomé los casos, porque la mayor parte de estas informaciones la obtuve de internet y bueno, ahí con gusto después te lo mando, Marisol, para que si te interesa empezar a tirar del piolín a ver qué trae. Sí. Sí, yo, o sea, por supuesto que tus artículos los tengo, los he leído y los he distribuido. Lo que pasa es que hay que volver ahora a profundizar. Otra cosa es que nos cuentes vos. La verdad que es un privilegio. Yo decía esto que decís vos, que esto puede ser en un artículo muy incipiente, ¿no? Yo digo que no sabemos si esto va a ser el meteorito que terminó con los dinosaurios, ¿no? Por el tema de cómo es la apuesta respecto de los bancos centrales. O si esto es la utopía, es la realización de la utopía que tuvieron Adam Smith y compañía en su momento. Lejos estamos de poder saberlo, ¿no? Hay gente que piensa que con esto puede superar las restricciones de traslado del dinero, ¿no? Y poder hacer una operación, por ejemplo, en Europa, adquiriendo este tipo de criptoactivos para poder invertirlos allá, pero yo creo que los controles, los organismos de control, no creo que les permitan hacer este tipo de negocios, ¿no? Marisol, hoy en la Argentina, no hablemos en Europa, hoy en la Argentina, hay hoteles en Buenos Aires o restaurantes en Buenos Aires donde podés pagar en Bitcoin. O sea, nosotros pensamos qué es lo que va a ocurrir, pero las cosas ya están ocurriendo. Lo que no se registra, pero adquirir un inmueble, por ejemplo, registrable en Europa con bitcoins adquiridos o bitcoins o otro criptoactivo adquirido, no se puede decir a dónde porque se adquiere online, ¿no? Así. Igual, Marisol, si creo que se me va, no sé si se va la voz. Se te corta un poco, pero si está débil la señal, parece. Se corta, ¿no? Sí. Quería hacer un comentario. Ahora no te veo a vos, Miguel. A mí me parece interesante lo que decís del tema de la confianza. Creo que claramente estas monedas han crecido, inclusive en detrimento de las monedas locales nacionales. O sea, hoy yo creo que la gente en Argentina tiene más confianza en una criptomoneda a medida que la va conociendo que en la moneda nacional, porque la moneda nacional, lejos de deflacionar, o sea, de aumentar su valor, ha disminuido su valor. Entonces, si bien me parece que esto tiene que ver con falta de regulación, ¿no? Con la inexistencia de un mercado, de un banco central, ni un mercado central, en este caso pues sería un mercado de valores central que lo regule. Lo cierto es que la gente se conduce a donde tiene confianza y mientras que dé confianza, por eso este caso que vos mencionás me parece que ha sido un golpe fuerte
porque ha generado desconfianza para muchos, y yo creo que el mismo mercado se empieza a acomodar, empezando a generar nuevos sistemas de control propios para evitar que mañana alguno desconfíe de que una supuesta robo o hackeo poco difícil de asegurar, poco difícil demostrable, termine dando por tierra a un sistema como es este que está creciendo tanto, ¿no? O la desconfianza del mercado, porque esa misma desconfianza pasa con las monedas, las verdaderas monedas, o sea, una duda en las medidas económicas de un país hacen devaluar la moneda en términos reales. Los problemas que tiene este valor me parece que tienen, no sé si opinas lo mismo, es el mismo problema que tienen otros valores, otros títulos de valores de los que circulan en el mercado hace muchos años. De hecho, la misma moneda, las acciones ya no son más físicas, sino que también son operaciones contables y operaciones electrónicas. Así que da la impresión de que a ese lado vamos de una forma u otra. Me cuesta creer que vayamos a ir para atrás, ¿no? No sé si opinas lo mismo, Miguel. Totalmente, Jorge, totalmente. Son fenómenos inasibles. La potencia del mercado, porque muchas veces acostumbramos a hablar del mercado global, de cómo se van borrando las fronteras. Esta es la prueba más palmaria de que eso está ocurriendo. Porque mientras vemos que ocurre o deja de ocurrir y lo tomamos como un fenómeno que pasa al costado, en realidad está dentro de casa, está metido por todos lados. Y todo lo que los estados hagan por evitarlo, manejarlo o regularlo, parece que no es suficiente, porque digamos, esto tiene una potencia que es arrasadora, trasciende el espacio, trasciende los territorios, es verdaderamente arrollador, ¿no? ¿Puedo hacer una observación? Por supuesto, sí. Sí, no, en realidad claro. en algún momento usted hablaba de la cuestión de las claves que se pierden y demás, y en realidad es algo que en algún momento hemos estado ensayando con el doctor Guadri y por ahí nunca llegó a ver la luz, que es lo del testamento digital. Vio que en España y demás existen ese tipo de testamento que es ni más ni menos que un refugio en el que están todas las claves. Ahora bien, dada la mutabilidad de las claves permanentemente, en realidad habíamos hallado como solución una cosa intermedia que era la nube, pero claro, para acceder a esa nube hay que tener una clave. Entonces, claro, como cuestión, y no hay cómo rastrearla. Entonces, como cuestión para que los herederos pudiesen rastrear esa nube, era dejar la clave de esa nube en un testamento en el colegio de escribanos, que sí se puede rastrear en un sucesorio, y de ahí en más, al tener la clave de la nube, bueno, la persona en vida va cambiando las claves la cantidad de veces que sea necesaria, y con ese acceso de ingreso, los herederos o quien fuere, pueden tener pleno acceso a absolutamente todo. En todo caso. Exactamente, exactamente. Mira, hay un ejemplo más que te propongo. En Canadá, las provincias que son digamos, del common law, como no son de derecho continental, no tienen tradición como nosotros, digamos, que herederos del código francés. Entonces, prácticamente los escribanos, si bien existen escribanos, no tienen, o sea, cualquier martillero que hace un curso de 2 meses es considerado escribano, ¿no? Por lo tanto, la transferencia de dominio de un inmueble no se hace con un escribano. Van las dos partes, se ponen frente a la computadora, pero esto ocurre hace 28 años. Hace 28 años. Y es una operación muy simple que no hace falta intervención de nadie. Vendedor y comprador, lo mismo la venta de un auto. Estamos hablando de bienes registrables. Se pueden acceder al registro y uno le pasa el dominio o mete una hipoteca o lo que fuera, o registra un cambio de dominio por cualquier razón, y eso es absolutamente digital. Eso es lo que tenemos que hacer en todos los registros acá, estimado Miguel. Eliminar todo el registro de la propiedad inmueble como está y transformarlo en ese sistema mucho más motor. La pandemia es mala, pero también tiene hasta las cosas peores tienen su lado bueno. Gracias a la pandemia estamos eliminando los papeles y la aguja de coser de los expedientes de los tribunales. Y a Marcelo le sugiero que el registro lo lleve el colegio de abogados, no el de escribanos. Me gustaría más. Sí, absolutamente. Hay distritos cierto. Perdón, hay registro de contratos.
Hay distritos provinciales que llevan registro de contrato. Y nosotros lo tenemos también. ¿Hay algún orden? Porque veo que antes que yo estaba Fernando Marcos pidiendo, yo pedí también la palabra, pero antes también había otra colega, no sé, Fernando, no sé quién lo está coordinando. Fernando, arranca vos entonces, y después voy yo en todo caso. Bueno, ¿me escuchan? Gracias. Excelente el doctor, como siempre, sus disertaciones sobre temas absolutamente novedosos que nos ayudan a abrir la cabeza, ¿no? Es un tema súper complejo, como todos los que vienen de la mano de la tecnología, ¿no? Porque esto hay que encontrarle de alguna manera alguna contención desde el derecho a estos bienes, que son bienes desmaterializados, ¿no? Que se hace difícil, ¿no? Ver cómo los regulamos y de alguna manera hasta cómo encontrarle, si queremos hablar en términos clásicos, la naturaleza jurídica, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? ¿No? En alguna oportunidad lo escuché al doctor Rubio en otro momento hablar y decir, ¿qué es esto? ¿Moneda? ¿De qué se trata? ¿No? ¿Qué es esto de lo que estamos hablando de las criptomonedas? Un comentario muy rápido, hablando con gente que está en el Foro Federal Penal, las criptomonedas están generando todo un problema para los secuestros extorsivos, porque Sí. está pidiendo la recompensa, el pago en criptomonedas, porque precisamente es sumamente complejo, por lo menos hoy como están las cosas, para poder rastrearlo, ¿no? Entonces, esto es algo que está pasando actualmente, incluso acá en la Argentina. Así que bueno, muchas gracias, doctor, excelente todo, como siempre. Un gusto verte, Fernando. Bueno, comento algo que, a ver, este es un tema que a todos nos interesa mucho. El Colegio de Morón está teniendo varias actividades tratando de desarrollar este tema, tratando de analizar, de encararlo. El Instituto de Derecho que está presente, la doctora Monti, ha tenido uno hace poco también cuál es el encuadre que se puede hacer con esto, con el tema tributario. Y me parece en principio que lo que habría que dejar en claro es que estamos hablando de un activo, no de moneda directamente, sino que es un activo que es como si fuera una acción que está a merced de cualquier tipo de manipulación. Elon Musk, que es el dueño de Tesla, como usted también decía, en 2 días se hizo de 600 millones de dólares simplemente con comprar 1.200 millones de dólares, poner en Bitcoin, publicitar en Twitter diciendo estas monedas son geniales, las publicitó, la moneda subió, y cuando subió la vendió y dijo, no quiero más. Bajó, pegó un bajón otra vez la moneda, tal vez para volver a comprar luego y decirlo, pensé mejor, me equivoqué más, pero digamos, esto más lo que tanto se está diciendo, que son las estafas Ponzi, que se habla mucho y mucha gente no sabe qué es, y muchos colegas nos cuentan a nosotros y nos dicen, pero ¿qué es en definitiva esto? Es justamente esto, era lo que en una época, los que somos más viejos, habíamos conocido como el juego del avión. Es decir, yo compro y digo, entro con una cantidad y convenzo a un grupo de gente que está genial, el precio sube y yo me retiro con una ganancia extra y dejo que el último que quede sea cola. Pero Powell, que es el secretario del Tesoro, ahora en mayo del 21, dijo concretamente que estas no son monedas, pero no obstante, por la impronta que tiene la utilización, coincidiendo con lo que usted decía, la pandemia nos obligó a sentarnos adelante de una computadora y empezar a manejarnos de otro modo. Dijo, bueno, también Estados Unidos va a tener que ir hacia una criptomoneda, pero no tiene nada que ver la criptomoneda, que son fiduciarias pero digitales, con lo que es el Bitcoin. O sea, entonces en algún momento hay una gran confusión. Ya sabemos que Suecia tiene el Icrona, Corea también sacó su propia moneda, China sacó su propia moneda, y es para facilitar esto. El tema es que justamente cripto significa oculto, y no hay que perder esto en la cabeza, porque nos vemos muchas veces fascinados por estas tecnologías y en realidad las entendemos poco. Entonces hay que tener un gran cuidado con esto. Yo creo que sí
hay que controlar en lo que se pueda, no tanto con un afán tributarista, sino con un afán de captación del ahorro público, y están a merced de las estafas que se le puede hacer. Hay mucha gente que compra, ¿cómo hago yo para comprar un Bitcoin? Y me contacto con alguien que me da una clave de 27 números y me dice, sí, estos son Bitcoin. Pasó en Estados Unidos. No me acuerdo el nombre concretamente, de una persona que tenía su propio grupo de inversores, una cadena de inversores, y en realidad lo que estaba haciendo era fingiendo, él los compraba a nombre propio, y cuando le decía a la gente le preguntaba, ¿los tengo? Sí, los tengo, subió, bajó, etcétera, etcétera, y él intermediaba y hacía las transacciones, pero siempre a nombre propio. En algún momento se fue, y dejó a toda la gente agarrado del pincel jurídicamente hablando, como tanto conocemos acá. Pero bueno, no sé, yo la verdad es muy interesante esto, doctor, poder charlarlo, poder analizarlo y no escaparle a los temas, investigarlo seriamente y darle para adelante, ¿no? Así que le agradezco muchísimo este tema. ¿Se escucha? Yo no tengo control sobre los que participan en YouTube, pero bueno, sí, adelante. Sí, no, también estuve leyendo un caso, no sé si el doctor Rubín, buenas tardes, y la verdad es un placer escucharlo, de un señor alemán que había adquirido bitcoins y los había guardado en una especie como si fuera así un pendrive, pero es especial, se llama Iron Key. Tengo entendido, tengo que investigar más la situación. La cuestión es que le puse una contraseña para poder entrar, pero después, claro, lo dejó en el tiempo y perdió el papel y por eso no encontró la contraseña. Así que tenía un montón de bitcoins, ¿no es cierto? Y no pudo acceder, ¿no es cierto?, a su dinero virtual, porque la billetera había virtual guardado y había perdido Entonces este hombre se preguntaba si realmente era efectivo el sistema, porque uno los quiere guardar, los quiere preservar, supuestamente por una seguridad. Hay mucha gente que lo hace, y bueno, y perdió la contraseña y no sabía después cómo recuperar. Bueno, era nada más que una anécdota con respecto a este tema, y también hace ver, ¿no es cierto?, todas las contingencias, ¿no es cierto?, que podemos conocer a raíz de estas monedas, ¿no? Y el mundo de los bitcoins. Yo les aclaro que no hace falta salir del país para encontrar casos de estafa con bitcoin. En los tribunales penales del Chaco ya hubo un caso juzgado de estafa por alguien que estafó a un tercero con monedas virtuales. O sea que ya vive entre nosotros. Sí, es verdad, es verdad. El tema es después cómo cuando uno quiere hacer efectivo ese dinero o liquidarlo, o qué sucede en un concurso, ¿no? O en una quiebra, fundamentalmente cuando se tienen esos activos. Porque si uno los tiene como intangibles, realmente, bueno, en algún momento, ¿cierto?, uno quiere obtener o recursos o cómo adquiere, ¿no es cierto?, determinados con las bitcoins. Eso también, ¿no? Hay que verlo, ¿no? Bueno, no sé qué opina usted, doctor Rubín, con respecto a este tema. No tengo nada totalmente definitivo en mi cabeza. Tengo un montón de ideas que constantemente cambian. Y es lo que le pasa a los jueces. Lo que le ocurrió al Tribunal de Texas, comparado con el que le ocurrió al Tribunal de California, atendiendo exactamente el mismo problema de la misma compañía, es que cada uno lo vio en un momento distinto, donde en un momento dado los bitcoins valían un montón y en un momento dado los bitcoins pasaron a tener un valor ridículo. Y con otras monedas también.
En el caso de Firano, ese del italiano que les comenté, el día que el tipo se presentó en concurso, la moneda perdió 85% de valor. O sea, no es que algo uno pueda... A las 48 horas valía un 15% de valor que había tenido hasta entonces. Claro, es la volatilidad, y justamente eso hace que tenga valor. Es realmente, es todo un tema, realmente para estudiarlo y observar. Así que bueno, muchísimas gracias, doctor Rubín. No, gracias. A ver. Bueno, Miguel, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta y no sé si tenés tiempo tampoco. Tampoco quiero abusar de tu generosidad. Interesantísimo, la verdad que da para un curso completo, ¿no? Veo, no veo manos levantadas. En caso contrario, vamos a proceder a saludarte y agradecerte, y bueno, renovar la invitación que tenemos permanente con vos, ¿no? Para mí es un gusto, les creo agradezco, que, les agradezco mucho la invitación. Ahí te escuché. Y bueno, a disposición, con Bueno, mucho gusto. ahora. Bueno, los muy agradecidos somos nosotros. Yo estoy teniendo muy mala señal, así que espero que me hayas escuchado. Sí, te escucho. Mi agradecimiento. Sí, bueno, interesantísimo. Ya queremos buscar en el chat todos pedidos de los fallos y de tus artículos, así que ¿Cómo no? ya nos ponemos a estudiar este tema y vamos a ver a dónde llegamos para la próxima. Un gusto. El que quiera hacer alguna pregunta o algún aporte, todavía estamos a tiempo. No estoy viendo ni las manitos ni el chat, pero bueno, en todo caso yo te mando un beso enorme y bueno, muchas bendiciones para este momento tan difícil que pasamos todos, de poder encontrarnos en mejores condiciones en el futuro próximo. Excelente como siempre, y bueno, un cariño muy grande. Igualmente, Marisol, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, un cariño enorme, Miguel. Hasta luego. Nos estamos viendo, Gracias. nos estamos Hasta la próxima. Hasta luego y buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos.